Hola, señor diputado, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, Julio, Fernando, Gustavo, Lorena, Hugo. Ya un gusto compartir con ustedes. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Le damos la bienvenida, en especial a el invitado de hoy, nuestro disertante, el diputado Raúl Latorre, con quien vamos a estar hablando de estos temas que son proyectos de ley que él está impulsando desde la Cámara de Diputados. Pero le paso primero la palabra a Julio, así él nos comenta cuáles son. Mucho gusto. ¿Puedes activar tu audio ahora, Julio? Muy buenas tardes, señor diputado. Un gusto tenerle con nosotros. Buenas tardes. Encantado. Pasamos a hacer una revisión de los temas que vamos a tocar. En primero está el proyecto de ley Manos Limpias, que es una lucha frontal contra la corrupción. Segundo, el tema de la flexibilización laboral. Y por último, un combo que es el tema de arancel cero, que van a estar haciendo los pueblos contra los compañeros Angie y Hugo. En relación a manos limpias, le quería preguntar, señor diputado, ¿qué implica? ¿Cuál es su sustento? ¿Existe posibilidad de aplicación? ¿Y cuál es la realidad coyuntural de la política de la juventud? Usted, como parte del cambio generacional, ¿cuánto más cree que tarde y cuáles son las proyecciones a futuro? Bueno, lo que yo quiero decir es que usted es un diputado joven y estamos experimentando el cambio generacional en la política. ¿Cuánto tiempo usted cree que vaya a pasar para sentarse ese cambio, señor diputado? Con usted. Muchas gracias, Julio. No, Desde ya ese cambio o esa transformación en el modo de hacer política va a estar más relacionada con una presión ciudadana sistemática que con un recambio generacional. Existieron varias generaciones que se sucedieron, Julio. No todas hicieron bien las cosas. Y yo aprendí, si bien yo tengo mucha esperanza en nuestra generación, yo tengo mucha esperanza en la juventud, yo aprendí de que nosotros no podemos pretender de que por el sencillo hecho de ser jóvenes, por el sencillo hecho de provenir de una generación diferente, hagamos las cosas diferentes, porque pudimos comprobar a través de una serie de ejemplos que creo que no viene al caso detallar, que existieron muchos que se preparaban o terminaron haciendo lo mismo o incluso cosas peores que aquello que criticamos. Y por eso que es importante eh, continuar esta escalera, continuar este camino por el cual nosotros sistemáticamente, en primer lugar, favorezcamos la transparencia. Y en ese sentido tengo que hablar de las leyes que se promulgaron en el periodo anterior, que fortalecieron la transparencia dentro de la administración pública, leyes que planteaban que los salarios se publiquen, que tengamos un sistema de contrataciones públicas más transparente. Eso no significa mejor, eso no significa más justo, ni siquiera significa libre de corrupción, sino más transparente desde el punto de vista de que facilita el proceso de la realización de denuncias por parte de la prensa, por parte de la ciudadanía en general. Es como decir, bueno, sabemos que había mucha sociedad bajo la alfombra. El primer problema es que ni siquiera se veía la sociedad. Entonces, ese nuevo paradigma de transparencia en la función pública empieza a permitir por primera vez que se pueda mirar, levantar la alfombra y ver la sociedad. Y a partir de ahí, bueno, ya podemos levantar la alfombra, ya vemos la sociedad. ¿Cómo hacemos para limpiar esa sociedad? ¿Cómo hacemos para que cada vez sea más difícil ensuciarla? ¿Y cómo hacemos para que bueno, los responsables de esa sociedad paguen, de manera que ese sistema de castigos ejemplares desaliente a las personas a que cometan hechos de corrupción, a que tengan una conducta deshonesta y en ese proceso estamos, Julio. Entonces, más que un cambio generacional, tiene que ver con una presión social sistemática para avanzar en el camino de la transparencia, para avanzar en el camino de lucha contra la corrupción, que tiene una serie de componentes, entre ellos la lucha contra la impunidad y el establecimiento de una serie de medidas que plantee un camino con señales claras, cuyo mensaje sencillamente es que quien hace mal las cosas va a estar en la cárcel y ya no va a tener la oportunidad para los espacios. Esa es la primera pregunta.
Ya, ya, ya. Y creo que me respondiste también a la segunda. En relación a la tercera, ¿cómo se vendría a conformar este nuevo mecanismo de impedimento para postulaciones de gente, la gente que haya sido sentenciada, que tenga una sentencia firme o implica investigaciones? Porque creo que ahí se entra un poco a jugar esa cuestión. De hecho que, como sabes, Julio, nosotros tenemos un principio constitucional que es uno de los pilares de nuestro sistema jurídico que tiene que ver con la presunción de inocencia. Existen países donde el acusado tiene que demostrar su inocencia, tiene que tener su coartado, si no puede terminar preso. Y existen otros países donde el acusado se presume inocente hasta que el sistema, en este caso el Ministerio Público, que en el Paraguay tiene el monopolio de la acción penal pública, demuestre su culpabilidad. Y Paraguay se enmarca dentro de dentro de este segundo esquema. Dentro de ese marco es necesario para que una persona asuma el peso de una condena, asuma las consecuencias de haber hecho malas cosas, que sea condenado. Y en ese sentido, esa es la primera pregunta, es una respuesta a una pregunta frecuente con respecto a manos limpias, porque hay quienes dicen, no, nosotros tenemos que empezar a accionar desde el momento en que la persona es imputada, algunos dicen del momento que es acusada, del momento en que existe una investigación, pero nosotros estaríamos quebrantando ahí un principio constitucional que es pilar de nuestro sistema jurídico, que es el de la presunción de la inocencia. Entonces, sí, manos limpias se activa, por decirlo de alguna manera, o busca activarse, busca implementarse a partir de una condena firme y ejecutoriada. Esa es la instancia en la cual manos limpias se activaría. El mecanismo, Julio, es porque nosotros venimos trabajando esto hace tiempo y encontramos, la verdad que la Constitución está redactada de tal forma que las inhabilidades para los diferentes espacios son, son taxativas. Eso significa que están enunciadas de manera clara cuáles son las inhabilidades para ocupar los espacios, cuáles son las inhabilidades para asumir las candidaturas. Y dentro de ese proceso encontramos nosotros una ventana constitucional en el artículo 197, inciso 2, que habla específicamente como parte de las inhabilidades para determinados cargos, habla de las inhabilidades para el ejercicio de la función pública. Entonces, dentro de ese marco, nosotros encontramos una ventana para legislar, buscando que aquellas personas condenadas por hecho de corrupción no vuelvan a ocupar determinados espacios de poder. Y esto lo tenemos que entender, el combate contra la impunidad, el combate contra la corrupción tiene varias aristas. De buenas a primeras, la pregunta frecuente también es: ¿mano limpia va a solucionar todo? ¿Se va a acabar la corrupción por mano limpia? Y no, porque esa lucha tiene varios componentes y hay que atacarla de varios ángulos. Uno de los ángulos y probablemente está entre lo más importante, de la lucha contra la impunidad. Impunidad entendiendo como que aquel que hizo malas cosas, que al ser sometido, al ser acusado por el sistema jurídico, que se abra una causa y efectivamente si tiene pecado debe ser condenado, por decirlo de alguna manera. Esa es la lucha contra la impunidad. Pero sí, otro de los ángulos es generar mecanismos que se constituyan además en acciones concretas, en señales con respecto a cuál es el derrotero por el cual busca transitar una sociedad, que es el caso de Manos Limpias, que plantea que ante una condena ya no se puedan asumir determinadas candidaturas. Eso deja de manera taxativa el mensaje de que la corrupción no va a ser tolerada en los espacios de poder, Julio. No, y aparte yo quiero rescatar una cuestión también, es que es solamente una palada inicial. Esto va a irse formando en relación al tiempo como un guijarro que forma una avalancha. A mí me gusta, sinceramente hablando. Y para cerrar con este tópico, para indagar en los otros, ¿cuál es la receptividad que vos estás percibiendo en relación a este, tanto en la parte política como en la parte social? O sea, la sociedad y la clase política, ¿cómo recepciona Manos Limpias?
Mira, ahí tenemos un abanico de situaciones, Julio, mucho respaldo en la ciudadanía, mucho respaldo en las redes, algunos actores políticos también. Sí, en la clase política se presentaron una serie de situaciones, desde las felicitaciones, pasando por los retos, hasta la invitación a un moquete un poco amistoso. Se planteó por el tema de manos limpias, ¿verdad? Porque, bueno, hay de todo en la viña del Señor. Y yo siempre les digo a la gente, esta no es una cuestión personal, esta no es contra fulano o contra mengano que se puede haber sentido agraviado por este planteamiento. Esta es una cuestión estructural que busca generar un nuevo paradigma en la constitución de nuestros espacios de poder y que busca sanear los espacios de poder. O sea, alguna vez tenemos que cambiar, alguna vez tiene que terminar la impunidad en nuestro país. Algún día tenemos que terminar de entender de que si hace malas cosas, tenés que estar preso y tenés que estar a 1000 kilómetros de distancia de los espacios de representación. Y Manos Limpias tiene que ver con eso. Empezar a caminar en esa dirección que, como bien decís, Julio, de ninguna manera se constituye en el objetivo final o en la meta, sino es el primer paso que busca conducirse hacia un destino diferente y hacia un mensaje diferente para la clase política. Hace malas cosas, te va preso y no va a estar más en el poder. Ese es el mensaje de Manos Limpias, Julio. Espectacular. No sé si alguien pueden hacer preguntas por medio del chat. Yo voy a seguir continuando, pero si alguien quiere, al final el señor diputado creo que no va a tener problema en responder alguna de las preguntas. Hablando del tema de la flexibilización laboral, yo sé bien que se comprende dentro de lo que vendría a ser la pandemia del COVID, pero es un punto muy importante y quiero hacer una introducción de que la flexibilización laboral surge en Europa en el año 76 por la suba del petróleo y la necesidad de incrementar los puestos de trabajo. También ayuda al combate de la informalidad porque en la actual coyuntura que tenemos, el costo para contratar a un trabajador a nivel Latinoamérica, por ejemplo, en el Perú es del 60%, en Colombia es del 54%, en México es del 36% y en Chile es del 32%. Las pequeñas empresas del país que contratan el 70% de la fuerza laboral no pueden asumir el costo. Por eso la mayoría de la gente tiende a ser informal. ¿Qué implica el costo de contratar a alguien? La gratificación anual, vacaciones, salud, seguro, jubilaciones, entre otros. ¿Y quién pierde con este exceso de formalismo? Pierde el trabajador informal que no tiene ningún seguro médico y se ve con las que tiene, y pierde el Estado porque agarra y no tiene ingresos, la cantidad de ingresos que debería. Para hacer una introducción tengo unos puntitos más para andar, pero quisiera que el señor diputado explique un poco el proyecto que están queriendo meter ahora en el Congreso. Con mucho gusto, Julio. De hecho, tengo que decirte que este es un proyecto que está encontrando una resistencia importante en el sector trabajador y hay que hacer algunas aclaraciones aquí, ¿verdad? Y la primera aclaración es que este proyecto de ley no es para quien tiene un trabajo, no es para quien fue contratado, para que está vinculado a una empresa. Este, ellos no van a ser afectados. Los que están trabajando hoy no tienen nada que ver con esta ley. Esta ley que busca crear un régimen especial, un régimen laboral especial dentro del marco de esta pandemia, es para eso que no tienen trabajo. Y tenemos que analizar determinadas variables. Una de ellas es, tenemos más de 400.000 desempleados en el Paraguay. Tuvimos una caída de 75.000 empleos en la primera tanda cayeron 150.000 suspensiones laborales, después con la progresión de fases se reintegraron 75.000, otra vez existen unos 25.000 repatriados, una tremenda cantidad de paraguayos, la mayoría de los empleos hoy en Paraguay están en el sector informal, y las autoridades del trabajo, el Ministerio de Hacienda te dice, mira, las consecuencias de esto puede durar 15 años. La primera fase de 18 meses, la segunda de 3 años vamos a estar muy afectados. Más allá del concepto de que vamos a ser menos afectados por otras naciones, el que seamos menos afectados no significa que no vamos a ser afectados. Si a uno le cortan 2 brazos y al otro le cortaron uno porque te cortaron uno nomás, no es que está bien, hermano, te falta un brazo. Dentro de ese marco, la autoridad del trabajo, la ministra del Trabajo, en determinado momento sale y dice, mira, nosotros no vamos a generar nuevo empleo, y olvídense, no vamos a generar nuevo empleo.
bajo estas condiciones, en base a este ecosistema, tenemos que tratar de proteger los empleos que existen. Y bueno, dentro de esa situación, pensando en esos compatriotas que bueno, están sin trabajo, que las condiciones te dicen que no van a trabajar, que las propias autoridades, esto no es no una crítica a la autoridad, a mí me encanta cuando la autoridad sale y habla de realidades. La autoridad dice, bueno, bajo esta condición no le vamos a emplear. Entonces surge este planteamiento, como les decía, con mucha resistencia por parte del sector trabajador, más allá de que no sea que no es para los que están contratados actualmente, que busca la creación de este nuevo régimen laboral en conversación con diferentes actores empresariales que busca generar un nuevo ecosistema para darle una oportunidad a ese que no tiene trabajo, darle una oportunidad de que también pueda trabajar. Y hay una serie de condicionantes para eso. En primer lugar, esta empresa tiene que cumplir con todas las obligaciones jurídicas de carácter laboral, tener el seguro social obligatorio. Fundamentalmente se centra en aquellas dos poblaciones que con mayor dificultad pueden acceder a un trabajo. Los jóvenes en su primer empleo de 18 a 24 años y los mayores de 45 años, por un lado. Por otro lado, plantea que el despido sin causa justificada al trabajador habiendo mediado no previsto obligará al empleador de pago de 7 salarios diarios por cada año de servicio o fracción de 6 meses. Eso originalmente, la conformación actual es de 15. Los trabajadores y una serie de escalafones en base a eso. Por otro lado, también hace un planteamiento con respecto del preaviso, hasta un año de 15 días, más de un año 23 días, actualmente es de 30 a 45 días. Esta ley va a estar enmarcado dentro de un periodo de un año. Buscan marcarse dentro del periodo de pandemia y va a afectar, van a poder acceder a este régimen aquellas empresas que hayan demostrado que han sufrido una afectación económica por el COVID. Ese es el planteamiento, un nuevo régimen laboral que busca generar un ecosistema diferente para los que no tienen trabajo hoy, no para los que tienen trabajo, va a estar enmarcado en un periodo de un año. Ese es el planteamiento que se hizo. Y dentro de ese marco, cuando dialogamos con el sector trabajador, incluso le digo, bueno, si este planteamiento es inaceptable, traigamos algo sobre la mesa, pero tenemos que poner algo sobre la mesa que genere algún tipo de mecanismo, alguna alternativa para esos paraguayos que no están trabajando y que no van a conseguir trabajo. No puedo mentirle que no van a conseguir trabajo en estas condiciones. No podemos cargar la papa de Estado que está quemando como un motor en malas condiciones, quema aceite, está quemando el préstamo los 1.600 millones para pagar salir a los funcionarios públicos. No podemos pretender en este momento solucionar contratando más funcionarios públicos de esos 400.000 paraguayos. Esa no es una realidad. Tiene que responder el sector privado, que representa más del 72% de la inversión que existe en nuestra nación. Ahora el sector privado te dice, yo así no voy a contratar. No puedo, no es que soy malo, no puedo. Están quebrando por todos lados. Entonces hay que generar un planteamiento que le dé esperanza a esos paraguayos que no pueden trabajar. ¿Cuál es ese planteamiento? Y bueno, estamos acá en el club de debate, ¿verdad? Por ahí surgen ideas interesantes, pero lo que le puedo decir con absoluta certeza es que algo tenemos que hacer. No, pasando a ese punto, tengo dos cosas que acotar así. Bueno, más de dos legalmente, pero lo que me gusta así de los proyectos que estás planteando, señor diputado, es que son estructurales. Me gusta porque es lo que vos estás diciendo. Estamos trayendo a la mesa de debate no el problema de hoy en día, sino de hoy acá, mañana, pasado, de acá a 10 años, y cosas que cambien en serio el panorama, no simplemente poner así una curita sobre la herida. Bueno, en relación a este proyecto en específico, me gusta porque es una alternativa piloto para un nuevo sistema de un régimen. Y tengo un ejemplo del de Colombia, que se hizo por la ley 50/90 a través de la figura del servicio temporal de colaboración de actividades de terceros, por el cual trabajadores por hora bajo un empleador concreto, empresa de servicios temporales, que le permite rotar en actividades temporales en diferentes usuarios.
Eso significa que yo, persona, estoy contratado a una de estas empresas y yo puedo rotar en diferentes empresas y proporcionalmente ir aportando en este caso sería privado, para mi pensión, jubilación, etcétera. O sea, que a través de mí voy yo acumulando toda esa cuestión. Y eso también me lleva a lo que dijo el presidente de Uruguay, Lacalle, hace poco, que es el modelo uruguayo, que es subsidiar el trabajo. Le hacen un aporte a todos los emprendimientos de todo tamaño, de todo rubro, alrededor de los $110 por cada trabajador que saquen del seguro de paro o por cada trabajador nuevo que tomen. Están estimulando la vuelta de la economía, estimular para que den trabajo. Y ellos tratan de evitarlo, todo el impuesto, porque son trabas para que la economía se pueda reactivar. No sé si te parecen las ideas, así como, me suena como un complemento del proyecto que ustedes están haciendo, que me gusta mucho. Muy interesante, Julio. Permíteme que te diga la cuestión del subsidio por emplear. La verdad que es interesante, oportuno, y es una situación que habría que estudiarse, ¿verdad? De hecho, yo tengo muchas coincidencias con la calle Pou, y él está, yo creo que toda crisis es sinónimo de oportunidad, y él está capitalizando determinadas malas decisiones, a mi parecer, que está tomando el gobierno de la Argentina, que son lesivas para las empresas. Pero ya entramos en un interesantísimo, ya entramos en un debate ideológico, ¿verdad? Que dice, bueno, ¿por dónde hay que ir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Subimos los impuestos, tenemos una tremenda suba de impuestos y de eso vamos a servicio público, o bueno, bajamos esperando atraer la inversión y que eso genere empleo, y a la vez más empresas vienen, más empresas pagan impuestos y eso dinamiza la economía. Esa es la cuestión. Y la calle Pou sale y dice, a los argentinos le habla, le dice, vengan acá, yo no le voy a subir los impuestos como Alberto Fernández, yo no le voy a nacionalizar la empresa, vengan acá que les espero. Y está teniendo mucho éxito. Y dentro de ese marco, yo creo también, y esto lo veníamos discutiendo, que las decisiones que está tomando el gobierno de Alberto Fernández facilitan la posibilidad de que nosotros podamos captar inversión y el empresariado de Argentina en el proceso de industrialización en base a las características de nuestro país. Una muy baja tasa impositiva, disponibilidad energética, bono demográfico con disponibilidad de mano de obra, y sí, otras habilidades que seguimos teniendo, que tenemos que reforzar, como por ejemplo la seguridad jurídica, Julio. Pero muy interesante los planteamientos. Te pido que me pase eso después a WhatsApp y los vamos a estudiar con el equipo técnico. Sin problema, señor diputado. Esos son así unos planteamientos que estaba analizando hace poco. Y también te quiero decir que yo también coincido contigo en el sentido de captar la fuga de capital de la Argentina, porque acá nosotros tenemos mano de obra y te digo, las zonas francas del Uruguay, porque Uruguay tiene un contexto geográfico y político no, ¿verdad? Pero poblacional bastante similar al nuestro, descontando el tema de la diferencia educacional, pero lo que ellos hicieron ya desde hace tiempo es exonerar zonas francas bajo condicionantes de que sin impuestos o con una energía barata, pero que empleen mano de obra uruguaya o que formen al menos con una inversión X en técnicos, en tecnicaturas, universidades para la población local, y así ir recambiando a futuro. Ponerle los primeros 10 años o 5 técnicos extranjeros, pero con la obligación de invertir en educación para ir a hacer el próximo recambio con mano de obra nacional. Eso sería interesante para captar fuga de capitales. No sé si hay algo más que quiera agregar, señor diputado, con este punto, porque creo que yo estoy atentísimo, la verdad. La verdad que para agregar hay muchísimo ahí. No sé si los compañeros tienen alguna cuestión que quieren plantear. Aniquim, entre paréntesis, ¿ese es tu apellido, Fernando? Sí, ese es mi apellido. A la pucha, A mí me gustaría... casi Anakin será. Yo soy Skywalker. fanático de los Skywalker. No sé si Fernando, Gustavo, Lorena, Hugo, si quieren A comentar mí, algo. en lo particular, me gusta mucho este proyecto, en especial porque se empieza a tocar la desregularización del sistema laboral, ¿verdad? Y es muy interesante porque al vos estar sacando tantas regulaciones, lo que hace es incentivar el empleo. Estaría bueno hablar de un primer empleo con menos regulaciones por el plazo de ciertos años y temas por el estilo. Excelente, Fernando. Gustavo, Hugo, Lorena. Tiene un poquito de Creo miedo que todavía.
Eh, Creo que podemos pasar al siguiente punto. Con gusto. Y con respecto al arancel cero, quería empezar yo llevando un poco la contra quizás. Digamos que un arancel cero, lo que estamos diciendo es que vamos a subsidiar 100% la educación universitaria en las universidades públicas. Lo que se traduce en, o sea, los que estarían pagando esto serían los contribuyentes a través de los impuestos. Y también, ¿qué, qué oportunidades da en la competencia con las universidades privadas que van a estar siendo afectadas, ya que vos te vas a una nacional, es gratis, a una privada estás pagando más? Y con respecto a las becas, se estaría sacando las becas en las universidades públicas y eso crearía menos competencia entre los alumnos para obtener cada vez mejores notas y estaríamos pagando quizás una eternización de ciertos alumnos que van cursando los años sin graduarse. Excelente. Julio. no, yo sigo la misma temática de que no estoy muy interiorizado porque ya egresé, pero yo soy más de la postura de los vouchers educativos, siendo sincero. ¿Qué es un voucher educativo? Es un mecanismo triangular de Friedman-Milton donde el voucher es un cheque educacional que se le da al alumno o a la familia, así él en libertad, en libre mercado puede elegir la institución a la cual quiere pertenecer en base a la calidad, en base a la moral, en base a lo que pueda precisar. Y si no le gusta, cambia. ¿Cuál es la característica de este cheque? El cheque solamente puede ser cambiado por una institución educativa y tiene que ser convalidado mes a mes con las notas y el progreso del alumno, creando así un circuito cerrado que fomenta la aparición de universidades y colegios, incluso en lugares de escasos recursos. ¿Por qué? Porque van a estar respaldados en la plata del gobierno, que va a ser sí bien utilizada, porque no es que yo te voy a dar lo que hay. Vos vas a poder elegir qué te conviene más y agarrar y desarrollarte en base a lo que vos quieras, no con las carreras ahora, por ejemplo, las que pululan mucho son de humanidades, que a mi criterio el mercado laboral paraguayo está a tope. Lastimosamente no tenemos la población necesaria como para tener 10.000 ni abogados, ni 10.000 psicólogos, 10.000 profesionales de ramas blandas, que son las que por lo general se eligen. Y yo creería que en caso de liberarse se deberían liberar eh, carreras técnicas duras como para el desarrollo. Ese es mi criterio, al menos yo en el tema del arancel cero no soy muy fanático, pero respeto la lucha. No, es válido, interesante el debate. Yo tengo que decirle, yo provengo de la, del gremialismo universitario. Me tocó ser presidente del Centro Estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, después presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción. Es algo que se viene hablando y debatiendo hace mucho tiempo. Este proyecto de arancel cero no es mío, entre paréntesis, vino del Senado, fue aprobado en la Cámara de Senadores. Y hoy tuvimos una audiencia pública en la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social que me toca presidir. Una audiencia muy rica, muy interesante, donde además de los rectores de universidades nacionales, el Ministerio de Hacienda, los colegas parlamentarios, estuvo fundamentalmente fuertemente representado el sector estudiantil, federaciones, estudiantes de la UNA, de la UNE, actores de la UNI, de Pilar, donde expusieron sus pensamientos con respecto a esto. Y es interesante cómo dentro de los propios estudiantes se generó un contraste de opiniones. Una vertiente que naturalmente abrazaba la lucha y decía, no, sí, ya el proyecto hay que aprobarlo así. Pero el proyecto básicamente lo que plantea es la prohibición del arancelamiento en todas las universidades públicas, o sea, gratis, y plantea del FONACIDE reducir unos cuantos rubros de la excelencia para la educación, entre otros, y generar un 7% del FONACIDE que vaya para el financiamiento de la educación terciaria, ¿verdad? Eso es lo que plantea el proyecto. Y había un sector estudiantil que decía que sí, que había que hacerlo, aprobar sin modificación y cuanto antes, porque estamos con la pandemia. Y había otro que para y dice, no, espera un poquito. En primer lugar, ¿cómo vamos a sostener esto? Si el FONACIE
Básicamente se basa en el excedente que nos paga Brasil porque usa la mayor parte de la energía y dice, bueno, a medida que nosotros vayamos creciendo, vamos a usar más energía, van a usar menos, ellos no van a pagar menos para lo que nos sigue. Y en segundo lugar, en el 2023 renegociamos el tratado. Entonces, bueno, pues, ¿cómo queda eso? ¿Cuál es la sustentabilidad de esta fuente de financiamiento? Tema uno. Tema dos, te dijeron también, bueno, y espera un poquitito. Está bien bajar las barreras para acceso a la educación, pero ¿por qué tenemos que pagarle? ¿Por qué el contribuyente le tiene que pagar a una persona que puede pagar? Que se baja a un Mercedes, ¿verdad? Con una casa que ocupa una manzana y tiene que tener una educación gratis y tener que faltan insumos en los hospitales, que no hay cama de terapia y entre muchas otras cosas que faltan. En segunda instancia y en tercera instancia es la preocupación concerniente a la calidad educativa, porque hay una característica que tiene nuestra educación en las universidades nacionales. Nosotros tenemos determinados focos de calidad en la educación nacional. No son todas las universidades, no son todas las facultades, pero tenemos facultades que producen, que generan un egresado con conocimiento y de calidad. Dentro del marco del estándar nacional, ¿verdad? Sí tenemos muchísimo que crecer para alcanzar a las universidades de primer mundo, para alcanzar a Cambridge, a Harvard, a MIT, a Oxford y compañía, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, dentro de ese marco la preocupación es cómo hacemos sustentable eso, cómo sostenemos la calidad educativa y hasta qué punto tenemos que pagarle hasta que le puede, al que puede pagar, ¿verdad? Ese básicamente es el debate que se construyó en base a esa situación, un debate muy rico. Esta es una situación que en 2 semanas se debe definir, porque ya hubo una moción de preferencia y, como le decía yo a los líderes estudiantiles, esto va a generar un antes y un después en el paradigma educativo universitario. Y la idea es encontrar el punto de equilibrio, ese punto de equilibrio que tiene que ver con disminuir las barreras de acceso, porque tenemos que disminuir la barrera de acceso, tenemos que buscar que el condicionante no sea económico, que el condicionante sea de méritos, de capacidades, de manera que esa población con mayores capacidades, esa población que más se esfuerce, finalmente termine teniendo una educación superior. Hay que ser realistas, no todos van a acceder a una educación superior. Ninguna sociedad se construye, de una sociedad funcional desde el punto de vista económico se construye así, pero hay que buscar que las mejores mentes y aquellos con mayor predisposición para el esfuerzo académico sean quienes actúen en la educación superior. Entonces, por un lado, disminuir las barreras de acceso desde el punto de vista económico, pero a la vez buscar la calidad, la protección y el crecimiento que es una necesidad de la calidad educativa en el marco de la equidad, en la reflexión, bueno, sí, podemos financiar, hay actores que tenemos que financiar, hay beca, hay una serie de cosas. La pregunta es, ¿a quién corresponde financiar? Porque, como todos sabemos acá, el dinero no cae en los árboles, ese dinero de alguna u otra manera la paga el contribuyente, ya sea porque viene de su impuesto o porque ese fondo, si lo sacamos en Fanacía, de algún lugar estamos sacando. O sea, todos los recursos están asignados. No es que plantamos un árbol y creció plata ahí. No, si no le hacemos pagar al contribuyente, de algún lado estamos sacando para invertirlo ahí. Y yo creo que por ahí pasa el debate, Julio. Sí, no, exactamente, porque mucha gente está diciendo que no se tocan los impuestos, que se va a sacar del FONACIDE, que se va a redirigir, pero esa plata que se va a redirigir nuevamente con los impuestos se va a tener que rellenar otra vez para cubrir las necesidades a las que estaba direccionada en principio, pues. O sea que no se limita solamente a esa cuestión de que se va a ir por el lado del FONACIDE, y como vos bien resaltaste, está el tema de la renegociación 2023 que está a la vuelta de la esquina. Es un tema bastante profundo y por eso yo creo mucho en el tema del voucher educativo, porque reúne todas las características que acabas de mencionar. Uno, le da la primacía al alumno o a la familia. Dos, complementa una necesidad, porque vamos a ser honestos. Perfecto que esté la educación habilitada y libre, pero ¿qué pasa si vos ya a los 18 años no tenés para morfar todos los días, no tenés el acceso a los libros, no tenés el acceso telemático? No te cobran aranceles, no te cobran cuota, perfecto, pero ya
vamos, pues ya, vos ya jugás en diferencia con alguien que sí viene alimentado, que sí viene de una escuela más o menos con una calidad relativamente buena, y ahí vos vas perdiendo, por más que salgan de la misma meta, la resistencia es distinta. Por eso yo creo que la educación tiene que pasar luego ya desde el tema del colegio y ir direccionándose, y a través de un sistema cerrado donde el gobierno incentiva el desarrollo de la calidad educativa tanto del sector privado como serían las universidades o colegios que quieran absorber ese voucher, como del lado del que vendría a ser el que tiene el costito, porque ellos tienen que responder para seguir percibiendo el voucher. Creo que reúne todos los elementos, pero es un debate así bastante amplio que ha de tener más de una sola solución, ¿verdad? Yo, por lo que me gusta es que se está debatiendo, que se está hablando del tema, eso es lo que a mí me encanta. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, yo ya estoy muy contento con las exposiciones que se hicieron. Nada más que Una última agradecerle cosita le al... quiero contar, pero ya que estamos, ¿verdad? Y que es el tema del momento también, es su opinión con relación a Ciudad del Este, señor diputado. Mi opinión con respecto a Ciudad del Este fue muy cuestionada, Julio. Yo soy médico, yo tuve una gestión en el Ministerio de Salud Pública, fui el director del sistema de emergencia más joven de la historia de ese ministerio, el director general de Servicios de Salud, o sea, todos los hospitales más joven de la historia de ese ministerio. Yo creo que la decisión original del aislamiento social que planteó Mazzoleni fue correcta, fue correcta. La cuestión era ganar tiempo para preparar los servicios. El problema es que eso no pasó, ¿verdad? No pasó en la dimensión de que se esperaba que pase. Y la verdad es que sí, es lógico que si nos cerramos toda nuestra casa por 10 años y nadie se va a enfermar. La cuestión es que quién nos da de comer bajo esas circunstancias, ¿verdad? Porque tenemos que salir a trabajar para comer. Entonces, un aislamiento eterno es impracticable. De todo punto de vista es impracticable. La cuestión era tener un tiempo de aislamiento, prepararlo y bueno, salir con los servicios preparados. Nos preparamos en consecuencia por A, B, C, de X motivo. Y bueno, Ciudad del Este está viviendo eso a la enésima potencia porque dependen del comercio exterior y una de las primeras medidas que se tomó fue el de cierre de frontera. ¿Era acertado cerrar la frontera? ¿Era correcto? Desde el punto de vista sanitario, sí, y yo también estoy de acuerdo con eso. El problema es que más allá del incremento del caso, importante caso, y sale el Ministerio de Salud y asume la posición correcta desde el punto de vista sanitario. Y dice, no, hay demasiado caso, tenemos que ir a la fase cero. Es válido desde el punto de vista sanitario. El problema es que para una toma de decisiones, uno tiene que administrar una serie de variables. Y en este caso ya una variable es la variable sanitaria. Y yo recuerdo, porque estuve viendo, me impresionó mucho, estuve viendo las manifestaciones, yo no justifico el vandalismo, eso está mal, y el que robó tiene que irse preso, en eso quiero ser claro. Pero decía una manifestante, nosotros tenemos que poder elegir de qué nos vamos a morir, dice. Y yo tengo hambre, y a mí nunca me ayudó el gobierno. Y entre morirme de hambre y morirme de COVID, yo me quiero morir, me quiero morir de COVID, dice, ¿verdad? Y uno dice, la pucha, existe otro principio constitucional que es el de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿qué planteo yo con respecto a Ciudad del Este? Ciudad del Este quiere retomar el comercio. Ellos dependen de una vena, así como nosotros tenemos una aorta, que es nuestra arteria principal que sale del corazón y que nutre el resto del cuerpo, que nos lleva sangre al resto del cuerpo. Ellos tienen el puente de la amistad. Y yo planteo restituir el flujo comercial a través de una decisión bilateral Paraguay-Brasil del puente de la amistad, generar un bloqueo sanitario, eso es cerrar, si hay que hacer un análisis, cerrar Ciudad del Este o cuánto margen le da a Ciudad del Este, porque tener que revisar de qué comunidad, en qué porcentaje trabajan en Ciudad del Este, hacer tu bloqueo sanitario, restituir la vena, la arteria principal, eje puente de la amistad, generar un planteamiento similar, bilateral, ¿verdad? Fue Iguazú, Ciudad del Este, y permitir que ellos comercien, permitir que trabajen, que es lo que te están pidiendo, y ya no te están pidiendo bien. Porque acá hay un mensaje clarísimo, se planteó fase cero. Ahora se llegó a un acuerdo con la autoridad sanitaria, no se va a trabajar X cantidad de horas. Hay que entender la señal y hay que entender la coyuntura económica social que se resume en lo siguiente. Ciudad del Este ya no se va a bancar más irse a la fase cero. Está bien, es correcta esa decisión. No se van a bancar.
Y dentro de esa realidad, ¿verdad? ¿Qué soluciones planteas? Ahí está la pregunta. Este es mi planteamiento. ¿Mi planteamiento es perfecto? No, pero genera un camino de solución. Pone sobre la mesa algo diferente a fase cero, que ya no se bancaron y que está en un extremo, y en el otro extremo si abre el puente, deja que todo circule. No, está bien, van a trabajar, vamos a restituir el comercio, pero vamos a cerrar esa zona. De manera que lo que acontece ahí, que ellos te piden que suceda, no se expanda al resto del país. No, y, volvemos a rescatar ese tema de no solamente llorar sobre la leche derramada y plantear soluciones, por más que no sean las que parezcan, no sé cómo decirlo de alguna manera, pero al menos plantear algo, decir algo. Yo en relación a eso también creo que mucha gente no está tomando en cuenta el problema de que Ciudad del Este es una potencia dentro del país, es la primera economía, creo yo, del país, y El veinte idiosincráticamente por hablando ciento, son... el 20% del PIB, la recaudación impositiva viene de ahí. El 20% estamos hablando. Y acá está el pequeño detalle. Creo que si no es la más joven, está entre las más jóvenes de las regiones pobladas del Paraguay, porque antes de la represa, antes del Gran Camino al Este, esa zona prácticamente se manejaba en cruceros en esa época y tienen un poco arraigo al sentido de lo que vendría a ser pertenencia nacional, porque siempre fueron olvidados y si se les zarandea más y más, no creo que salga bien la cuestión. Y llegando al punto este del bloqueo sanitario, acá hay un planteamiento, siendo de Itapúa, nosotros vivimos mucho de la ruta sexta, mucho del intercambio Posadas-Foz a través de esa ruta y yo creo que ese sería uno de los problemas con el planteamiento de la idea. Porque acá mermó mucho cuando se canceló ambos lugares, ahí nosotros acá en ese lado fuimos muy golpeados. Entiendo. No, de hecho que esta cuestión del COVID, Julio, no golpeó a todito, nos lastimó a todito. Existen determinados sectores que se le lastimó menos porque más allá de que pararon los comercios, que paró todo, hasta los consultorios médicos se cerraron, el agro no paró, ¿verdad? Y aquellos sectores que tienen una economía departamental fundamentalmente inclinada o abocada a la producción agroganadera, agrícola y ganadera, sufrió menos esta situación, ¿verdad? Y en Ciudad del Este, bueno, está Santa Rita y compañía en Alto Paraná, pero el corazón económico, el comercio, el corazón económico tiene que ver con el eje o la arteria principal que es el Puente de la Amistad. Y si bien se dieron situaciones similares en Canendillú, en Salto del Guairá, en Pedro Juan Caballero, en Encarnación, la afectación es diferente por otros soportes que plantea la economía departamental. Entonces sí, de hecho que sí, el eje Encarnación Posada sufrió, pero la dinámica económica departamental de Itapúa es diferente a la dinámica económica departamental del Alto Paraná. No obstante, sí, y yo creo que en este momento, acá pues nadie, todos sí saben cuánto va a durar esto. Ya viene el pico, ya viene el pico, ya viene el pico, ya viene el pico. Nunca llega el pico, pero cada vez hay más casos, ¿verdad? Y hay una paradoja, porque más allá de que tenemos más permisos para hacer la cosa que nunca, hay más casos que nunca, ¿verdad? Esa paradoja se da en cierta medida por la necesidad de restablecer determinada actividad económica, o si no, como decía esta señora, nos vamos a morir de hambre y nadie quiere morir de hambre, todos prefieren otra alternativa. Yo me incluyo entre los que prefieren otras alternativas. Y dentro de ese marco, tenemos que empezar a estudiar medidas loco-regionales de manera que cada departamento afronte de la mejor forma posible lo que se viene. Y me preguntaba a mí, este tema, no, vamos a darle 500.000 guaraníes por familia, eso no es solución, ¿verdad? Está bien, es un bálsamo, es poner una curita, pero vos tenés que hacer una neurocirugía, ¿no? La curita no te ayuda para la neurocirugía, está bien sana y duele menos la herida, pero tenés un tumor que estipar, tenés una hemorragia que parar y hay otra medida que se tiene que tomar. Y en este caso, entonces, ¿sería planteable la descentralización de la República? Bueno, allá te fuiste demasiado, un poquito más lejos de lo que yo me iría, ¿verdad? De hecho que nosotros tenemos
constitucionalmente somos una república descentralizada y desde el punto de vista de la gestión creo que tenemos que avanzar en esa dirección. Yo soy del pensamiento de centralización administrativa, descentralización de la gestión, por una cuestión de economía de escala y de facilidad de controles. Pero más allá, yo creo que lo que tenemos que hacer es tomar medidas específicas, loco-regionales y departamentales con respecto a la situación específica de cada departamento, en base a sus variables sanitarias y económicas. Y creo que hay una situación particular, como en cada departamento hay una situación particular y urgente que se plantea en Ciudad del Este. Esa es sangra, es una hemorragia abierta. Hay que parar la hemorragia, porque si no para la hemorragia se muere el paciente. Y te pido disculpas por mi ejemplo, porque en ese sentido me traiciona mi naturaleza médica. No hay problema, doctor. Yo sinceramente encantado, creo que agotamos todos los temas en lo que nos permite esta modalidad, porque si bien podemos donar un montón en cada uno, no queda más que agradecerte, decirte que sinceramente estoy muy contento de ver que hay políticos que se abocan a las cuestiones estructurales, que piensan a futuro, que se proyectan en el tiempo, más allá del cambio generacional, esas cuestiones, ese ejemplo creo que va a arraigar bastante en la juventud, doctor, y muchas gracias por participar con nosotros. No, por favor, te agradezco mucho por la invitación, a disposición cuando quieran hablar, debatir. Podemos estar de acuerdo, yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero ten por seguro que daré mi idea porque tú expreses tu opinión. Es el principio fundamental de la democracia. Y decía Jürgen Habermas, en la verdad del lenguaje, un filósofo alemán contemporáneo, el hombre por sí mismo es incapaz de llegar a la verdad, pero para aproximarse a ella se basa en convenciones y bueno, para acercarnos a ella es fundamental el contraste de opiniones. A través de la sombra de la opinión contraria nosotros podemos aproximarnos un poco más a la verdad. Muchísimas gracias, Julio, Aniquín, Gustavo. No tuve la oportunidad de escucharle a Hugo y Lorena para la próxima vez seguramente y a su disposición. Muchísimas gracias, señor diputado. Un gusto. Nos vemos.